¿Cuántos tienen sueño? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Hambre? Hambre sí, ¿no? Vamos a compartir la palabra de Dios hoy y vamos a abrir en el libro de Hechos, perdón. ¿Estamos ahí? Hechos 1, en el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este día, por la oportunidad que tú nos estás dando, Señor, de venir delante de ti, porque eres un Dios bueno y de misericordia, pero quieres, Señor, cambiar nuestras vidas y que seamos gente de bendición, Señor, para otras personas, sobre nuestra mente y nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien aquí ha sido o ha visto cómo se comete algún delito? ¿Han visto algún robo? ¿Sí? ¿Quién ha visto un robo? ¿A cuántos les han robado? ¿Sí? ¿Cuántos han visto un choque? ¿Cuántos han chocado? ¿Sí? ¿Cuántos han visto cómo se cae alguien de las escaleras? ¿Y cuántos se han caído de las escaleras? ¿Ok? Eh, son dos cosas diferentes, ¿sí o no? Cuando una persona vea el cómo roban, a que una persona sea la que roban, ¿sí o no? Y cuando una persona ve el cómo roban o el cómo hacen las cosas, pues uno va aprendiendo y entendiendo, ¿no? Aquí me llama mucho la atención eh, porque el Señor les dice a sus discípulos, oigan, ustedes van a serme qué? Testigos. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes van a ver, ustedes van a ser las personas que van a dar, eh, que van a estar en ese lugar cuando yo haga las cosas. ¿Ok? Entonces dice, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, ustedes van a presenciar lo que yo voy a hacer en estos lugares, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí o no? Ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. Eso es un testigo, ¿no? La palabra testigo es alguien que ha visto, oído o experimentado algo y que entonces puede declarar sobre ello. ¿Sí estamos claros? Esto se puede usar en un juicio, ¿no? Cuando uno ve un robo y tú estabas ahí y te dicen, oiga, ¿y usted vio qué pasó? Entonces, ¿qué decimos? Pues lo que vimos, ¿no? Pero resulta que luego hay veces que aunque todos vieron lo mismo, pues no coinciden las cosas. De hecho, hay juicios que se ganan a favor de, o más bien se pierden y se gana a favor del el delincuente, porque los testimonios
no coincidían. Aquí yo tengo un testigo que vio al asaltante. A ver, díganos qué pasó. No, pues eran como las 9 de la mañana, y yo estaba junto al Oxxo, y entonces vi que vino este chavo con una ropa roja, y entonces sacó una navaja y le robó. Ah, ok, gracias. Y viene otro. ¿Usted qué vio? No, pues eran como las 11:30 más o menos, y yo estaba en la parada del micro y entonces escuché cómo alguien gritó y volteé y había un señor de verde ahí con un bat. Achis. Ok, ¿y usted qué vio? No, pues yo, y entonces muchas veces los testimonios no coinciden. Y cuando los testimonios no coinciden, no tienes evidencia suficiente para decir esto ocurrió. ¿Sí me doy a entender? Aunque ahí esté este cuate golpeado con sangre y aventado en el suelo, no tienes forma de decir esto es lo que pasó, a menos que tengas una cámara, ¿sí o no? Y ya en la cámara se vea. Pero luego depende del ángulo de la cámara, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, cuando una persona es testiga, incluso el otro día estaba viendo, no sé qué era video, y entonces este cuate estaba demandando a otra persona. Entonces el abogado que estaba defendiendo a la persona vio que pues esto estaba armado, ¿no? Y le dijo, oh, señor fulanito de tal, ¿usted puede reconocer al asaltante? Sí, claro, es ese que está ahí junto a usted. ¿Está usted totalmente seguro? Sí, 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 es ese que está junto a usted. Ok, pues lo que pasa es que al quien yo estoy defendiendo está hasta atrás. Este señor se llama Juanito y me lo encontré ahorita en la esquina. Y entonces ya se enoja, no, no, pero ¿por qué haces esto y demás? ¿A qué voy con esto? Y es que quiero que entendamos varias cosas. Dios le dice a sus discípulos, yo quiero que ustedes vean lo que voy a hacer. Yo quiero que ustedes vean lo que voy a hacer en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo uno ve lo que Dios va a hacer? Estando ahí. ¿Y cómo Dios hace las cosas? Por medio de su palabra. ¿Qué más? Mira, vamos a leer Hechos en el capítulo 4. ¿Me están siguiendo? En el versículo 23 a 31 dice, los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay, y que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ok? Estos hombres, los discípulos, ya los empezaron a perseguir porque estaban compartiendo acerca de Jesucristo, ¿no? Y cuando estaban compartiendo acerca de Jesucristo, los agarraron, los encarcelaron y ¿cómo se llama? Les dijeron que no lo podían seguir haciendo y demás. Entonces ellos se ponen a orar y su oración es, Señor, danos de nuevo para compartir de tu palabra, mientras tú
Mientras tú, ¿qué haces? Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Y está muy interesante la oración que hacen, ¿sí o no? Porque dice, Señor, dame a mí de nuevo para compartir mientras tú extiendes la mano para que se hagan sanidades. Oye, ¿y cómo se hacen sanidades? Por su poder. ¿Qué más? Mande. Por la fe, por la misericordia, a través de la oración. Entonces, ¿qué le estaban diciendo los discípulos a Dios? Señor, manifiéstate y sana a las personas y haz señales y milagros mientras compartimos el Evangelio. Es lo que le está diciendo, ¿no? Y dame de nuevo para compartir con valentía y que mientras yo estoy compartiendo el Evangelio, tu mano se esté moviendo y tocando a las personas. ¿Sí estamos claros con esto? Y entonces, aquí hay algo interesante. La palabra de Dios habla de varios ejemplos de lo que es ser un testigo. Uno es Juan el Bautista, ¿sí o no? Primera de Juan 1, en el capítulo 1 de Juan, dice la palabra de Dios, ¿estamos ahí? En el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué dije? No, no, Juan 1. Juan 1, 6. Este, Juan 1, 6. Y ya leí hasta el 11. ¿Estamos? Entonces, Dios levanta a un hombre que se llama Juan. ¿Para qué? Para dar testimonio de la luz. Pero para dar el testimonio de algo, de lo que sea, ¿verdad? Tuviste que haber sido testigo, ¿sí o no? No puedes dar un testimonio de algo que no viste o de algo que no experimentaste. ¿Estamos claros con eso? Entonces Juan era una persona que había visto la luz verdadera de la que habla aquí el Evangelio, ¿no? Dice, esa luz que alumbra a todos los hombres. Juan era una persona que había visto la luz. Ahorita estamos hablando de Juan el Bautista. Si quieren leer primera de Juan 1:1, precisamente este es el apóstol Juan, y es básicamente la misma idea. Lo que hemos visto y oído desde el principio tocante al verbo de Dios. Si quieren, lo leemos. ¿Sí o no? Primera de Juan 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan el Bautista, fue un testigo de la luz, ¿sí o no? Juan, el apóstol Juan, dice, yo vi. Y bueno, es más, lo que nosotros hemos visto, oído y palparon nuestras manos, lo que nosotros experimentamos,
es lo que testificamos. ¿Estamos claros con esto? Ahora, ¿a qué voy con esto? Bueno, yo he visto que muchas ocasiones Dios está manifestando en un lugar, ¿sí o no? Está sanando, está salvando, está restaurando, está haciendo cosas. Pero nosotros, aunque estamos físicamente ahí, no necesariamente está ahí nuestra mente. No necesariamente estamos viendo lo que está ocurriendo. A veces no lo entendemos. A veces estamos en otra dinámica, en otra sintonía. ¿Sí me doy a entender con esto? No sé si les ha pasado que en una misma reunión hay una persona a la que Dios está sanando, a la que Dios está restaurando, ayudando, animando, pero al lado hay una persona que está con su celular mandándole mensajes a su novia. ¿Sí o no? Dios está en ese mismo lugar. Otra está ahí como con sueño, ¿no? Ya se cansó de estar tanto tiempo en el servicio y en el llamamiento. Mientras Dios está llenando a una persona aquí con su unción, ¿verdad? El otro está como... Y se les pasó. ¿Sí me da a entender? No vieron nada. No vieron lo que ocurrió. Y entonces después vas a escuchar las victorias, ¿no? No, yo le doy al Señor las gracias porque el miércoles el Señor me sanó. Tú dices, pues ¿cómo si el miércoles estuvo el mensaje bien aburrido? No, yo les doy gracias al Señor porque la semana pasada yo estaba en esta situación y entonces oramos y la misericordia de Dios se extendió sobre mi vida y hizo este milagro. Y tú dices, pues ¿cómo si? O sea, ¿qué día? Porque aquí hay algo interesante. Las personas pueden creer lo que otras personas dicen, ¿sí o no? Así funcionan muchos de los axiomas en nuestro cerebro y nuestros razonamientos. Ah, ¿cuántos de ustedes creían en el chupacabras en los 80s? ¿Eh? ¿Cuántos creían en el chupacabras? Sí, hay quien sí creía. ¿Lo vieron? No, no, ¿alguna vez vieron un video de él? No, ¿verdad? Pero hay gente que lo cree. Y así hay mil cosas que la gente cree. Pero la diferencia entre creer y tener fe es que la fe es una convicción, es una certeza en nuestro corazón que nace de experimentar y palpar a Dios. Entonces, mucha gente escucha los mensajes y los cree y dice, sí, cierto, pues Dios es bueno. ¿Cuántos aquí saben que Dios es bueno? ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos tienen esa certeza en su corazón? Porque tú puedes decir amén la una, la dos y la tercera vez. Pero la realidad es que no necesariamente todos están en esa misma sintonía. Hay gente que nunca ha experimentado la bondad de Dios en su vida, aunque Dios esté manifestando alrededor de ese lugar. Hay gente que nunca ha experimentado que Dios es justo. De hecho, mucha gente no cree en Dios o está enojada con Dios porque Dios no le respondió, porque Dios no hizo, ¿sí o no? Y entonces ya no creo en Dios, porque no me ayudó cuando yo quería ganar el torneo de ajedrez o lo que sea, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente. Nosotros podemos ir a la calle y decirle a la gente, ¿saben qué? Acérquense a Jesucristo porque Él murió por nuestros pecados, Él derramó su sangre, Él nos ama, Él es bien misericordioso y si tú quieres y crees, Él te puede sanar. Y ese no ser una mentira, pero tú puedes ser un testigo falso de algo que no has atestiguado en tu vida, de algo que no has experimentado en tu corazón, de algo que no ha ocurrido en tu mente, que no ha pasado en tu interior. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo era muy enfático en esto. Miren, vamos a leer en Hechos 20, perdón, Hechos 20.
¿Sí me están siguiendo? O ya se enojaron. Hechos 20. Ahora vamos a leer el versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando una persona se hace un testigo genuino del Evangelio, resulta que ni siquiera las amenazas o las adversidades o las dificultades detienen nuestra intención de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Este hombre dijo, yo tengo que dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque yo lo viví, porque yo lo vi, porque yo lo experimenté. Entonces, es diferente cuando una persona la tienes que estar animando a ir al evangelismo, ¿verdad? Y que nunca llegan y que hay que estar esperando y que no puedo, me duele la panza y la siguiente semana es que ahorita ya se me hizo tarde, no me he bañado, no he comido. A decir, dice, pero ninguna de estas cosas hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio del Señor Jesús. Hay varias cosas que están deficientes en el cristianismo. Estaba hablando de esto el otro día allá en la iglesia. No voy a hablar de las que ya hablé allá, pero una de esas es la gente que pueda atestiguar la gracia de Dios en su vida, de forma que se geste en su corazón una fe que los lleve a querer dar testimonio de la verdad. Es más común que la gente nunca hable de su fe en Jesucristo, a menos que salga ahí de repente el tema, ¿no? Ay, yo voy a ir ahora este miércoles de ceniza que me pongan mi cruz. ¿Y tú vas a ir con nosotros? No, no, yo no voy, es que yo soy cristiano y yo no creo en esas cosas. No es una persona que en su corazón esté el deseo, ¿sí o no? De que haya visto, de que haya experimentado la gracia de Dios. Porque mira, hay algo bien especial. Bueno, vamos a leer en Hechos y después vamos a ver otra cosa. Los fariseos no atestiguaron a Dios, aunque la Biblia es el testimonio de Jesucristo. Y quiero que leamos eso y después otra vez Juan, que diga Hechos. Ahorita vamos a Juan 5. Juan 5, ¿estamos ahí? Sí. Dice, escudriñad las escrituras. Versículo 39, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oye, los fariseos leían la Biblia, pero no habían sido testigos de Jesucristo. No habían atestiguado a Dios en sus vidas. ¿Y cuántas personas y cuánta gente viene a la iglesia, escucha un mensaje, lee la Biblia, así como los fariseos, pero teniendo la vida enfrente de ellos, no son capaces de identificar a Dios estando enfrente de ellos? ¿Sí me doy a entender con esto, mis hermanos? Es que
no se va a tratar solamente de que tú vengas a la iglesia, de que tú creas el mensaje y de que tú te agarres de la palabra de Dios para llenar una vida de esperanzas en las que, ya me va a ir bien, ya voy a ser feliz, ya mi familia va a estar mejor, porque ya voy a creer en esto. Mucha gente necesita algo en qué creer y creen en cualquier cosa, ¿eh? En, en, en la arena, en las piedras, en una palmera, o sea, en lo que se les ocurra, creen, porque tienen esa necesidad de creer. Hay gente que viene a la iglesia y cree en el evangelio, pero no puede atestiguar la obra de Dios en sus vidas. Y está así muchos años. Escucha la palabra de Dios, lee la Biblia de la misma forma en la que los fariseos la leían y la leían mucho más que nosotros, ¿sí o no? Pero no podían a través de ella encontrar a Dios. No podían, teniendo a Dios enfrente, decir, oye, espérate, entonces, a ver, tú eres la nube en el desierto, entonces tú eres la llama de fuego, entonces tú eres el arca de salvación. Entonces cuando Moisés levantó la serpiente, ¿eras tú? Entonces cuando Jonás fue tomado y estuvo esos días, ¿eras tú? Eso solamente le pasó a sus discípulos. Y cuando sus discípulos empiezan a entender esto, el Evangelio según San Mateo, lo dice, ¿sí o no? Es que Él es el Cristo. Lo que pasa es que cuando tú estás hablando de Jesús, es la persona de la que vio el rey David. Abraham habló con Jesús, dicen. Daniel vio las visiones a través de Jesucristo, de esta persona que tenemos aquí, porque Él es el verbo de vida, dice. Él es Dios, Él es el creador, por Él todas las cosas fueron hechas, dice, y sin Él nada de lo que existe o de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho, dice. Él es la luz verdadera, Él es la luz de los hombres. Y entonces sus ojitos se les abrieron, ¿sí me doy a entender? Y dijeron, caray, eres tú el Cristo, eres tú el Mesías, eres tú el Salvador, eres Dios. Oye, ¿cómo eres Dios estando aquí con nosotros? ¿Sí me doy a entender con esto? Porque nosotros podemos estar como mucha gente de Israel y los fariseos viendo a Dios en ese lugar, sanando, y se me hace que lo hace por Belcebú. Se me hace que no es un hombre de Dios, porque pues se junta con Mateo. Ya viste que María y Marta son sus, no manches. ¿Sí me doy a entender con esto? Podemos repetir todas las historias de la Biblia y enojarnos. Imagínate, los fariseos se ponían a pelear y a discutir con el creador de la Biblia. A ver, te voy a decir una historia, a ver si sabes. Un hombre se casó con una mujer y se murió, y su hermano se casó y se murió, y así 7 veces. A ver, ¿cuál va a ser su esposa? O sea, imagínate que estás diciéndole a Jesucristo, a ver si sabes. ¿Sí me dio a entender? Oye, ¿cuál es el más grande mandamiento? A ver si muy maestro. ¿Sí me doy a entender con esto? ¿A quién le estaban diciendo esto? Al autor de los mandamientos, al que su justicia reflejaba todos los mandamientos realizados. No solamente el más grande, hasta el más chiquito. Y las personas no podían diferenciar. Oye, pues este hombre, ¿quién será tú? Pues ha de ser Elías, ¿no? Bueno, haz de cuenta que era Elías, ya te tienes que sorprender, ¿no? Pues no, si no Jeremías, uno de esos que ya se habían muerto. Haz de cuenta que era Jeremías, pues ya te tienes que sorprender. Pero era el que a todos ellos
les reveló lo que iba a ocurrir. Entonces, aquí hay algo bien especial, mis hermanos. Nosotros, pues, los de Cuapa están hablando de mostrar su fe a través de sus obras, ¿no? Pero, o no. Sí. ¿Cuántos son de Cuapa aquí? Gloria a Dios. A ver, ¿eh? No vinieron los de Cuapa. Entonces, pues, ¿cómo vamos a mostrar eso? ¿Cómo podemos mostrar una acción de algo que no se ha realizado en nuestras vidas? No se puede. Es imposible. ¿Sí me doy a entender? Lo puedo decir y falsearlo, ¿sí o no? ¿Sabes lo que le pasó a Simón el mago? Él creyó en Jesús. Dijo, no, este es un poder bien bárbaro, ¿eh? Me junto con ellos. Y después, oye, ¿cuánto cuesta? Pues yo también quiero de ese poder. Dice, Pedro, no, no manches, estás en otro rollo. No has entendido nada. Necesitas conocer a Jesucristo y entender que estás lleno de avaricia, de amargura, que estás en una vida que necesita la gracia de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros venimos a Dios con una expectativa de lo que queremos que Él haga en nuestras vidas y hasta buscamos la forma en cómo lo va a hacer. Y si no lo hace, ya nos enojamos o ya se está, ay, estoy sufriendo, porque Dios no ha hecho lo que yo quiero que haga. ¿Sí me doy a entender? Ahí en el Evangelio, no, en el libro de Hechos, les decía que íbamos a leer otro versículo en Hechos 26. ¿Me están siguiendo? Cuando está el apóstol hablando de su llamado y eso, del 19 al 23, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo encontró el testimonio de Cristo en los profetas y en Moisés, ¿sí o no? Y Pablo conoció a Jesucristo. Y Pablo dice, yo no fui rebelde. No, no, cuando yo lo vi, cuando yo lo escuché, cuando él me dijo, quiero que lleves el evangelio, quiero que aprendas a sufrir por mi nombre, dice, yo no me rajé. Y estoy perseverando hasta ahorita. Dice, yo doy testimonio a pequeños y a grandes. ¿De qué? De que Jesucristo es el Salvador del mundo, de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo salva, sana, libera, que Él es misericordioso, que Él es bueno. Hay mucha gente que viene a la iglesia y después de un tiempo ya están confundidos. Es que hablé con un mormón, es que el santero de la esquina me dice que eso también es de Dios y que Dios también lo puede bendecir. Es que yo ya no sé, pastor. O sea, es que vea, mi cuñada, y ya empezamos a sacar un chorro de cosas, ¿sí me doy a entender? Oye, pues es que este cuate no ha conocido la luz. No puede dar testimonio de la luz porque cualquier cosita ya anda chillando hacia acá o hacia allá.
o cambiándose y esto es lo que le va a pasar a mucha gente en los últimos tiempos. Mucha gente va a apostatar, mucha gente se va a sacar ideas extrañas. ¿De qué? Porque no conocen a Dios, porque no está tan difícil entender el evangelio. Abandonas el pecado y vives para agradar a Dios y ser bendición a otras personas. Y todo lo que esté en ese inter lo eliminas. ¿Y qué crees que pasa? Pues que no pasa eso. Yo ya me voy a ir de la iglesia porque la hermana me ofendió. Porque el hermano, eso no es posible. O sea, ¿cómo? Se supone que venimos a la iglesia. Se supone que somos cristianos y gente de Dios. Pues se supone que también estamos en una lucha y que eso ocurre y que si amas a Dios, no pasa nada. ¿Sabes qué? Pues voy a orar por ti y vamos a echarle ganas y vamos a amar, porque no puedo dejar de dar testimonio de la verdad, que Jesucristo hace milagros, salva, restaura, que murió y resucitó y que llena con su Santo Espíritu a las personas y que hace milagros asombrosos. No me voy a callar. Pero ¿sabes qué pasa? Que pocas personas han sido testigas del Señor. No han estado en donde Dios, no han visto lo que Dios hace, no han experimentado lo que Dios hace. Y decía el Señor, por la dureza de sus corazones, por la soberbia, porque son duros de ser, decía el Señor, ¿sí o no? Porque no quieren aceptar y entender cosas que van más allá de su mente. Les decía yo ayer a los hermanos San Nicolás, uno de los errores que tenemos cuando queremos venir a Jesucristo es que limitamos su gracia y sus milagros a lo que nuestro razonamiento alcanza a entender. Ah, Dios va a hacer esto. Pero si tú estás abierto a que Dios haga cosas que ni siquiera entiendes, entonces ocurren cosas más grandes de las que te puedes imaginar. Pero a veces no, es que, pues ¿cómo? ¿Sabes lo que le pasaba a Sara, la esposa de Abraham? Pues ¿cómo? Pues ¿cómo voy a tener un hijo? O sea, mi esposo ya está bien grande. Yo soy estéril. O sea, ¿cómo? El Señor dijo, pues ¿qué tiene? O sea, ¿qué eso qué tiene de difícil o cómo? ¿O qué es lo que tú estás viendo que yo no veo? Más bien era lo que Sara no veía que Dios veía. Dice, no tengo tema, yo puedo, es más, yo puedo darle vida a los huesos, puedo hacer que un burro hable. O sea, ¿qué es lo que no entiendes tú? ¿Sí me doy a entender? Porque nosotros queremos que pues ya no se puede. No, pues no se va. O sea, los milagros que Dios hace son así, así o así. Y eso solo muestra nuestra falta de conocimiento de Dios. Porque muchas veces somos nosotros en nuestro razonamiento lo que limita el crecimiento de nuestra fe. Y dejamos de creer porque no ocurrió en las formas de nuestro razonamiento que tenía que haber ocurrido, podía haber ocurrido. Y dejamos de creer porque nuestra fe se tiene que manifestar. Pero cuando la fe es una convicción y una certeza del corazón por haber atestiguado la luz y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate este Juan. Bueno, este Juan como que también de repente ahí le tembló, ¿no? Oye, señor, nada más para confirmar, ya estoy en la cárcel, ya me van a matar en 2 días. ¿Sí eres tú, verdad? Porque también llegó a pensar en algún momentito, él no pensaba que iba a librarlos de Israel, que diga de Roma. ¿Sabes qué estaba pensando él? Que su aventador estaba en su mano, que ya el hacha estaba a la raíz y que él venía a traer juicio. Lo que no entendía es que iban a ocurrir algunos años entre un escenario y el otro. Por eso dijo, oye, si eres tú, porque como que
pues sí está sanando a los enfermos y dándole vista a los ciegos, pero ¿y el hacha cuándo la vas a sacar? ¿Sí me va a entender? Le dijo, no, sí soy yo esta persona. El evangelio se está anunciando. Personas están viendo, los cojos se están levantando. El reino de los cielos ha llegado a este lugar. Te voy a decir un secreto, que no es secreto. Así es como un hombre recibe el llamado de Dios. Porque no siempre es un llamado audible. Es simplemente que lo conociste y ya no puedes callarte. Y empiezas a hablar. Y empiezas a decirle a las personas. Y empiezas a compartir la fe que tienes. Porque ya lo experimentaste. Todo lo del verbo dice. La vida se manifestó, dice. Y yo la vi. Y yo la tuve. Y está morando en mí. Porque a veces la gente está esperando una visión del cielo en la que te digan, tú vas a ser el pastor que va a cambiar el mundo. Mi hermano, lo único que tienes que hacer es verlo y testificar. Y compartir con denuedo para que su mano se mueva y haga milagros alrededor de nuestras vidas. Lo que pasa es que queremos enfocar el evangelio en nosotros y no en Dios. Y queremos ser nosotros las superestrellas del evangelio. No, Dios me va a hablar a mí un día en el altar con una palabra en chino y entonces otra hermana lo va a traducir y va a decir, tú eres el elegido para compartir en Sinaloa. Y entonces yo voy a ir a Sinaloa y todo va a salir bien. Tú tienes que ir a todos lados a compartir lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Y si te ocurre lo que acabo de decir, pues gloria a Dios. Y si no, tú tienes que compartir el evangelio en todos lados. Porque ya experimentaste a Cristo, porque lo conoces, porque sabes quién es. Yo le decía, yo cuando veo a Juan, imagínate Juan, 5 minutos y ya acabamos. Juan amaba a Jesús. Yo creo que todos sus discípulos, pero Juan amaba a Jesús. Y es que experimentó una relación tan especial con Dios a través de Cristo, pues, que lo amaba. O sea, él estaba, dice, no, el amor es de Dios, dice. No podemos amar a menos que hayamos recibido su amor. Dios es amor, dice. Yo lo amo. Pablo decía, yo soy siervo de Jesucristo. Él es mi Señor. Él es lo más importante en mi vida. Él es mi Dios. No estaban inventándose un Señor. No estaban diciendo eso para sentirse los famosos, los interesantes. Habían atestiguado el poder sobrenatural de Dios en sus vidas y a través de sus vidas. ¿Me di a entender el día de hoy, mis hermanos? Vamos a ponernos en pie unos minutos. Porque te vas a encontrar en este mundo con un chorro de gente llena de argumentos, ¿eh? De ateos y de otras religiones. Pero ¿sabes qué dijo este ciego? Yo no sé si Jesús es pecador o no. Yo no, yo sé que estaba ciego y que él me echó lodo y creo que escupió en el piso, no estoy seguro, no vi. Me dijo que me lavara y veo. Yo creo que es el Cristo. Yo creo que es el Cristo. Porque Dios no nos llamó a convencer a las personas. Eso lo hace Él. Nos llamó a testificar su verdad.
Pero la gente no se va a convertir si tú no eres testigo de esa verdad. Los puedes convencer racionalmente, ¿no? Yo he hablado con ateos y es interesante que, bueno, sí, sí, pero de todos modos no creo. Pues yo sí creo. Y de todos modos, todo lo que me diga, sí creo. No solamente por la consistencia histórica, arqueológica o filosófica, porque yo lo atestigué, porque yo lo viví. No, es que es una sugestión, pues no sé si es una sugestión. Yo sé que Dios me quitó la amargura, el resentimiento, la necedad, las enfermedades, la rebelión que había en mi vida y me llenó de amor y de paciencia y de eso es lo que sé. Y eso es a lo que yo te invito a ti. No, pero yo quiero saber si tú entendiste, pues, cuando en hebreo dijo el Señor, yo sé que mi vida estaba llena de porquería y ya no está así. ¿Sabes quién se enfoca todo el tiempo en la paja? Los que no han atestiguado a Jesucristo. Esos necesitan encontrar palabras y formas y estructuras e ideas y cómo amparar cosas. Yo no necesito nada de eso, pero lo sé y me gusta y me deleito en eso. Yo solo necesito cerrar mis ojos, hablar con Dios y saber que está conmigo y sentirlo y escucharlo. Es suficiente. Vamos a cerrar los ojos unos minutos.